Saludos tripulantes, es hora de tomar la cápsula que contiene esta cápsula criptónicas. Todo sobre la Web3, NFTs, blockchain, contratos inteligentes. También hablaremos sobre DAOs, proyectos hispanos emergentes y mucho más, así que no se despeguen, que comenzamos. Hablar de contratos inteligentes y los tipos de contratos inteligentes en Ethereum. Bueno, también tenemos a las criptónicas Joy, ahí de oyente. Pronto yo sé que se va a subir porque está haciendo unas cositas, así que nos escucha mientras va haciendo sus diligencias. Y Soho, nuestra gran artista, nuestra manager del equipo de creativos contenido. Te mandamos un abrazo, un beso, bebé. Vamos a hablar de contratos inteligentes, como ya dije, cualquier cosa que quieran aportar, preguntar, pues adelante, estamos para eso. Bueno, la dinámica casi siempre de este space es como que preguntarle cosas allí. Explotación. Exacto, explotación de los conocimientos de allí. Y este espacio no va a ser la excepción. Sabemos, bueno, ya deberíamos tener una idea seguramente, ya que, bueno, todos estamos muy metidos en el espacio de los NFT, de que, bueno, un contrato inteligente es una herramienta para ejecutar transacciones, ¿verdad? No sé si Guy nos quieras dar una introducción de qué es y cómo funcionan los contratos inteligentes de Ethereum. Hay que resaltar que estamos hablando de Ethereum específicamente. Sí. Bueno, ya más que todo, ya lo dijiste con lo que acabas de mencionar. Realmente los contratos inteligentes son programas, ¿verdad? Son programas que ejecutan transacciones de manera automática y estas transacciones pues cumplen ciertas condiciones que son las condiciones que uno mismo le puede poner a este contrato, ¿no? Así como un contrato normal, o sea, un contrato tradicional que tiene reglas y condiciones, un contrato inteligente también se basa por reglas y condiciones. La diferencia es que los contratos inteligentes pues están hechos con código y ejecutan transacciones de manera automática sin necesidad de un intermediario, ¿no? Esa es como la definición de lo que vendría siendo un contrato inteligente. Ya luego con la parte de Ethereum, porque sí, hoy vamos a enfocarnos como en la red de Ethereum, porque si no te necesitaríamos demasiadas horas para explicar todas las redes. Sabemos que la red de Ethereum es la segunda criptomoneda y red más grande, ¿verdad? Se creó en el 2013 y realmente esta red de Ethereum se creó con el propósito de generar contratos inteligentes y hasta ahora es la red que genera, sabes, la cantidad de contratos inteligentes más grande, o sea, que cualquier otra red. Entonces es súper importante como que mencionar eso. La red de Ethereum pues se creó para eso específicamente y es muy eficiente en la creación de estos contratos y de la manera que funciona. Y pues esperemos que cada vez sea más eficiente, ¿no? Con cada evolución que la red tiene. Pero sí, más o menos así yo definiría que es un contrato inteligente. Voy a repetir un poquito, o sea, estoy como definiendo antes de empezar a entrar en detalles qué es un contrato inteligente específicamente en la red de Ethereum, pero igual es la idea digamos, es la definición de cualquier contrato inteligente, son programas que ejecutan transacciones de manera automática y estos programas pues se realizan con código, digamos, con un lenguaje específico de código, sin necesidad de un intermediario y estos contratos inteligentes, como los contratos regulares, contienen reglas y condiciones, ¿verdad? Que una vez que esas reglas y condiciones se cumplan, el contrato se ejecuta a través de transacciones que pasan de manera automática. Entonces esa sería como la definición de lo que es un contrato inteligente. Eso, qué fino, qué fino. Eso era porque como ha llegado gente nueva, como quería que estuvieran de ahí desde el inicio en el tema. Bueno, ¿para qué se pueden utilizar los contratos inteligentes, G? ¿Para qué se pueden utilizar? Bueno, se pueden utilizar para muchísimas razones, ¿verdad? Yo voy a nombrar, creo que tres que son bastante comunes y de todas maneras, si
si alguna de las chicas o los que quieran subir, aportar algo, preguntar, ¿sabes? Pregunten. Eh, una de las cosas para la que se usa un contrato inteligente, pues obviamente para aplicaciones descentralizadas, ¿verdad? Y una función es algo que se llama multifirma, ¿verdad? Donde, por ejemplo, si un contrato inteligente está atado a un fondo monetario, ese fondo no se va a poder usar, ¿verdad? Por dar un ejemplo, hasta que se requiera ciertos tipos de firmas. O sea, tú puedes atar un contrato inteligente con, por ejemplo, 3 firmas o 8 firmas, así, por ejemplo, en Criptónicas, que somos 8 personas. Y hasta que las 8 personas no firman ese contrato, el contrato no puede hacer ningún tipo de movimiento, ya sea con fondos o lo que sea que vaya a pasar. Entonces, eso es una de las razones, digamos, de utilizar un contrato inteligente. También puede ser por acuerdos financieros, lo cual es algo que se utiliza muchísimo, ¿no? O sea, también, digamos, cuando tienes un fondo o una inversión y quieres manejar esa inversión, tú puedes utilizar un contrato inteligente para manejar esa inversión, ponerle reglas específicas. Si quieres comprar un NFT y todas esas personas son dueñas del NFT, tú puedes hacer un contrato inteligente que tenga ese tipo de condiciones, y ya las reglas y condiciones pues se las ponen las personas, ¿no? Dependiendo de cuál es la funcionalidad de eso. Voy a poner un ejemplo como un poco más de la vida real, como tú puedes hacer un contrato inteligente que se compre una propiedad, una casa, un edificio, entre varios. Y ese edificio o casa no se va a vender hasta que ciertas condiciones se cumplan, y una vez que esas condiciones se cumplan, pues se ejecuta el contrato de manera automática sin intermediarios. Entonces eso también, digamos, todo lo que tenga que ver con acuerdos financieros, tú puedes generar un contrato inteligente con reglas, condiciones para ese acuerdo financiero en específico. Y la última, sí, para mencionar, sería como almacenar información. Esto también es algo que se usa muchísimo, o sea, ahí podemos almacenar arte, ¿verdad? O sea, eso es una de las razones por la que más usamos eh, contratos inteligentes para almacenar fotos, videos. También puede ser cualquier tipo de registro, cualquier tipo de información se puede almacenar en un contrato inteligente, y ese contrato siempre va a ir a una cadena de bloques, a una red. En este caso estamos hablando de la red de Ethereum, y cada vez que ese contrato ya esté situado en la red de Ethereum, pues siempre los datos van a ser públicos. Entonces, para almacenar datos es buenísimo, porque, bueno, pueden existir muchas ideas y razones para hacerlo. Hace poco estuve leyendo también que, por ejemplo, en el sector de medicina o en el sector de salud, se está hablando mucho de usar contratos inteligentes para tener registros de los pacientes de manera pública, ¿verdad? Por ejemplo, un hospital pudiera tener registros de manera pública de ciertas cosas. Claro, es un tema delicado porque te necesitas el permiso de esos pacientes, ¿no? Pero pudiera funcionar de esa manera. Entonces, el almacenar información, para eso también podemos usar los contratos. Yo diría que esas son como 3 de las cosas un poco más comunes para generar un contrato inteligente. Me parece demasiado interesante esos usos, porque básicamente, o sea, no, yo personalmente no sé cuánto vamos a tardar para migrar hacia esa tecnología, como que así tipo de forma masiva, porque, o sea, actualmente los contratos hoy en día, entonces un contrato con una persona, firma una parte, la otra parte firma, ese documento lo llevan a un notario para que, digamos, que se autentique, pero existe la posibilidad de que una de las partes no cumple el contrato, siempre. Entonces es ahí cuando viene como el tema del abogado, la intervención legal, no sé qué. Entonces es como que todo un enjambre de problemas que puede ocasionar como esa parte de los contratos actualmente, como se están llevando ahorita, pues. Entonces esta parte de los contratos digitales viene a cambiar todo eso. O sea, es como que si tú pones una condición en el código, esa condición es y va a ser porque sí. O sea, no hay vuelta atrás. Y es como la verdadera esencia de un acuerdo entre dos partes o entre varias partes. Entonces, me parece interesante como que saber, ¿no? Los usos que se le pueden dar.
No sé si Am tiene una pregunta. Sí, gracias, Nay. Va como que más o menos con lo que estabas diciendo al final. ¿Hay una manera, y si la hay, cómo pueden trabajar juntos los contratos inteligentes? Ok, ¿cómo pueden trabajar juntos? O sea, realmente como que los contratos inteligentes cuando se diseñaron, y de hecho hay varios tipos de contrato inteligente que más adelante los vamos a mencionar uno de los más comunes porque hay muchos, pero realmente están diseñados para trabajar como en conjunto, ¿no? O sea, no para usar solamente un contrato, sino para empezar con uno, de utilizar dos, tres, cuatro, o sea, infinitos contratos inteligentes de diferentes tipos. Eh, pero sí, o sea, son los contratos inteligentes, digamos, es como un código, es un contrato. Así, digamos, si pensamos de manera tradicional, es un contrato como una hoja que tiene ciertas condiciones y siempre vas a poder tener varias. De hecho, con respecto a los contratos en específico, pues sí están diseñados para tener varios componentes que puedan llegar a una sola resolución, digamos, ¿sabes? No tiene que ser nada más como, bueno, voy a tener solo uno y ya. Realmente puedes tener varios y todos se ejecutan de manera consecutiva, porque aparte puedes tener varias reglas en cada uno de ellos, ¿no? O sea, puedes tener uno inicial que primero cumpla ciertas condiciones, luego el segundo que haga otra cosa y el tercero y así, y tenerlos como todos ligados con todos. No sé si eso responde un poquito. Sí, o sea, como que, me imagino, ¿no? No sé. Yo estoy aprendiendo también sobre este tema de la programación. Como que si existe la posibilidad que tú puedas hacer un contrato, ¿ya? Como que que ejecute ciertas funciones ese primer contrato. Pero puede tener ese contrato como como una condición que tenga otro contrato, y entonces cuando la condición de ese segundo contrato se ejecute es cuando el del primer contrato se va a ejecutar. Entonces sería como ese contrato número 2 dentro del uno. Yo lo veo así, como que eso se puede crear. Sí, exactamente, exactamente. O sea, tú puedes, también depende mucho del propósito de la creación del contrato, pero sí, tú puedes decir que, por ejemplo, digamos, tú puedes hacer un contrato en donde se venda una colección de NFTs y una vez que cada NFT tenga un holder, puedes tener otro contrato que se ejecute. Una vez que reconozca el holder, ese holder va a recibir un airdrop, por ejemplo, y se ejecuta el segundo contrato y así. O sea, puede ir todo como que de manera consecutiva, ligados todos, ¿sabes? Todos los contratos que se quieran implementar o crear. Uy, disculpa que me vaya un poquito. O sea, por ejemplo, ese NFT que nosotras tenemos de BFF, que es el brazalete, eso es un primer contrato, ¿verdad? Pero ese contrato estaba ligado como a otro, que decía que si tú minteabas como en la colección que ellos sacaron después, que fueron las You, los PFP, entonces tú ibas a tener como una especie de accesorio en el brazalete, ¿no? Eso es como un contrato dentro de otro contrato, se puede decir así, Sí, se cuando se puede decir actualiza. así, exactamente. Se puede decir así. De hecho, cada vez que un contrato se actualiza, realmente se está generando otro contrato, porque por naturaleza los contratos son permanentes y son inmutables. O sea, tú creas un contrato y eso ya no se puede cambiar, pero cuando tú lo quieres actualizar, o sea, digamos, ya actualizar ese tipo de información, tú puedes generar un contrato nuevo que esté ligado con el otro. Y así generalmente trabajan todos. O sea, todos los contratos trabajan así. Tú lo vas actualizando y vas generando otros contratos nuevos y todos se van ejecutando juntos, digamos. Ok, me quedó claro, lo puedo visualizar mejor. Y pues si Ans no tiene preguntas, yo sí quisiera como preguntarte allí cómo se configura entonces un contrato inteligente, ya que viendo como que por esta misma línea de la conversación. Yo, porque por lo que estamos hablando, yo creo ese primer contrato y me da un número de contrato, ¿sabes? Que es como alfanumérico y súper largo, ¿sabes? Eh, entonces, primero, ¿cómo puedo configurar eso? Y, o sea, y si yo puedo actualizar ese contrato, debe haber alguna condición, algún permiso que yo tenga solo yo para actualizarlo, aunque sea público, que todo el mundo tenga como ese contrato y se pueda ver.
yo tengo una parte en la que, como creador del contrato, que soy la única persona que lo puede actualizar. No sé si nos puedes explicar un poquito eso. Ok, voy a empezar como que digamos, cómo se configura o cómo se crea un contrato. Bueno, sabemos que un contrato inteligente, que lo mencionamos antes, es como un programa, ¿verdad? Y realmente cualquier persona que sepa manejar estos programas lo puede crear. O sea, no hay ningún tipo de condición que limite a las personas. Es totalmente libre. Cualquier persona puede escribir un contrato inteligente y puede implementarlo en una red, en un blockchain. En este caso, digamos, en la red de Ethereum. Claro, las condiciones aquí para configurar un contrato serían primero saber el lenguaje de programación que necesitas saber. Voy a mencionar un lenguaje de programación que se utiliza muchísimo que se llama Solidity. Creo que ahora mismo es el lenguaje de programación más utilizado para generar contratos inteligentes. Entonces, en este caso, para configurar uno o crear uno, tú necesitas saber este lenguaje de programación que se llama Solidity, en este ejemplo, digamos. Luego de eso, que es como la parte técnica, para implementarlo, luego de que tú ya terminas de crear ese contrato con todas las reglas y condiciones, tienes que subir el contrato en una red para hacerlo realmente funcional, o sea, para que funcione, ¿no? Entonces tú lo creas, digamos, lo creas en tu computadora, en tu local, y luego lo subes, ¿sabes? Utilizando ciertas herramientas, lo subes a la red, digamos, en este caso la red de Ethereum, y esto es una transacción, ¿no? O sea, cuando subimos un contrato inteligente a un blockchain, es exactamente una transacción, así como si estuviéramos comprando Ethereum, si estuviéramos comprando ETH. Pasa esa transacción, el contrato, si se implementa bien, exitosamente, está ya en el blockchain y pues ya ese contrato queda ahí permanente, ¿no? Y simplemente, bueno, hay que pagar un gas fee para ponerlo en la red de Ethereum y este tipo de cosas, pero digamos que esos serían como los pasos principales, ¿no? Eh, y estamos hablando de lo más técnico posible, porque también obviamente hoy en día existen muchas herramientas que no necesitas saber código para generar tus propios contratos, pero ya eso vendría siendo como otro tema, o sea, ya ahí vendría siendo como que yo como usuario, ¿cómo puedo generar un contrato utilizando una herramienta que la herramienta vendría siendo un tercero, ¿verdad? En el caso de generar un contrato, digamos, de forma nativa, de cero, si tuvieras que utilizar un lenguaje de programación, como por ejemplo el lenguaje Solidity, que es como el más usado ahora mismo, y pues hacer todo eso manual. Buenísimo, G. Quería decir que Rosada mandó una pregunta por el chat y más o menos va con lo que está diciendo, pero quería como que cerrar la idea si tenías algo más que agregar, pero su pregunta es, ¿quién puede escribir un smart contract o qué se necesita saber para escribir un contrato inteligente? Entonces, sé que hablaste de Solidity, hablaste de otras cositas, pero no sabía si como que puedes agregar algo más para terminar esa idea y responderle su pregunta entera. Sí, o sea, entonces digamos que quién puede escribir un contrato inteligente, cualquier persona. O sea, cualquier persona tiene el permiso de escribirlo, no hay ninguna condición, es totalmente abierto. Ethereum es una red de open source, lo que llaman código abierto, cualquiera puede escribir un contrato inteligente. La condición aquí sería que necesita saber un lenguaje de programación específico para poder ejecutar este contrato. Entonces, ser un programador, digamos, o ser una persona que quizás tiene un entendimiento básico de Solidity, en el caso de utilizar Solidity, y pues sí, realmente cualquier persona, no hay limitaciones, cualquier persona lo puede hacer. Y si no sabes programar, lo puedes aprender y una vez que aprendes lo puedes generar también. O sea, no hay límites con eso, no hay limitaciones. Perfecto, gracias. Quería también tomar esta oportunidad. Sé que hubo una persona que quería subir y queríamos como que terminar la idea, la conversación y estamos muy dispuestas a subirte al stage para hablar, solo que para mantener como que la conversación y las ideas flotando bien, o perdón, que fluyan bien y que no estén así como que flotando, más tarde te damos el mic. Nike, ¿tú tienes una pregunta o si no, yo tengo una pregunta, pero quería ver. Adelante, me gustó el Nike, así como Nike. Sí, no sé qué Iba a fue decir lo eso. mismo, yo y que Nike. Me O bueno, encantó. Joy está aquí. Hola, Joy. ¿Cómo Hola, ¿cómo estás? estás? Bienvenida.
Gracias, gracias. Sorry que me incorporo un poco tarde a hablar. De hecho, perdí partes de este space. Lo voy a escuchar cuando se acabe. Voy a escuchar algunas partes porque, y este es uno de los temas que más me gusta. O sea, esto es apasionante porque yo veo los contratos inteligentes como super contratos. O sea, para mí es como que es la misma figura de que se nos va a la mente al momento que decimos contrato, es esa misma figura, ¿no? Que como que del papel, con todos los acuerdos o las condiciones, pero esta vez, ¿sabes? En otro lenguaje y como que súper ultra efectivo, que verifica y ejecuta así automático y me parece una locura. O sea, amo este tema y qué fino que estamos hablando de esto. Sorry. Paso palabra. No, para nada. Más bien quería que pudieras hablar y sé que no has escuchado como que las últimas preguntas, pero no sé si tenías como que una pregunta como tal y si se puede responder, con gusto. De resto, Nai, ¿tienes alguna pregunta? Si no, ok, G, has venido hablando de para qué se pueden utilizar, cómo pueden trabajar junto a otros contratos inteligentes, cómo se configura, cómo se usa, quién puede. Oh, perdón, quién puede, pero quisiera saber yo, o sea, si yo estoy así como que, ok, tengo las herramientas, tengo las ganas de hacerlo, no tengo el miedo de hacerlo y digo, ok, quiero escribir un contrato inteligente. ¿Para qué, o sea, qué función le puedo dar? ¿Para qué lo puedo usar? ¿Cómo lo puedo usar? Bueno, digamos que algunas de las funciones como que las mencionamos antes, que igual las podemos repetir después, pero las funciones de un contrato pueden variar mucho, ¿no? Pero habíamos mencionado que algunas de las cosas que se utilizan es para almacenar información, por ejemplo, como pueden ser los NFTs que almacenan imágenes digitales, música, videos, cualquier tipo de información realmente, ¿no? También se pueden usar para utilizar para acuerdos financieros, este tipo de cosas, ¿no? Habíamos mencionado. Pero ya como, o sea, ¿quién puede usarlo? Realmente cualquier persona lo puede usar, ¿no? O sea, en el caso de la red de Ethereum, para utilizar un contrato inteligente, pues tienes que tener la moneda de Ethereum, que vendría siendo el ETH o el token de Ethereum, para tú poder interactuar con ese contrato inteligente, ¿no? Un ejemplo muy común es el wallet que usamos de MetaMask. O sea, cada vez que nosotros mintiamos o compramos un NFT, estamos interactuando, estamos usando un contrato inteligente de esa manera, ¿no? Estamos conectando el wallet, ahí ya estamos empezando a interactuar con ese contrato y luego utilizando el token de ETH, que vendría siendo la moneda de Ethereum, podemos entonces usar ese contrato con diferentes razones, ya sea para comprar un NFT o para hacer una transacción de un lado a otro, o sea, ya eso, las razones pueden ser muchísimas, o sea, comprar, crear, mintear, cualquier tipo de variedad de casos de uso que podemos usar, pero en general cualquier persona puede usarlo y la única condición sería tener la moneda de esa red con que se está interactuando, con ese blockchain. Entonces, si usamos un contrato de Solana, pues necesitamos la moneda de Solana, o si utilizamos Ethereum y queremos usar un contrato de Ethereum, pues necesitamos el token de Ethereum y así. Ok, ok. Este, bueno, ya nos queda claro que para usarlo necesitamos Ethereum y una wallet para mantener ese Ethereum, ¿no? Entonces, te pregunto, G, luego de que hablamos de esto y cómo usamos un contrato y todo, ¿esto tiene un precio? ¿Los contratos inteligentes cuestan dinero? Pues sí, cuestan dinero. Realmente crear el contrato, o sea, escribir el contrato con el código y todo esto, no cuesta dinero, o sea, cualquiera puede escribirlo. Pero una vez, o sea, una vez que se tenga que subir el contrato, cuando ya está listo, ese contrato se tiene que subir en algún blockchain, en alguna red, ¿verdad? En el caso de Ethereum, pues esto va a ser una transacción que vamos a hacer, ¿no? O sea, vamos a hacer una transacción entre el contrato que escribimos hacia la red exactamente que vamos a interactuar y como al ser una transacción, pues vamos a tener que pagar un gas fee.
Entonces ahí ese vendría siendo como el precio del contrato, el gas fee que hay que pagar. Eh, Cada vez que se hace una actualización de ese contrato o cada vez que se tenga que interactuar con el contrato, siempre va a ser una transacción y siempre vas a tener que pagar por el gas. Entonces, digamos que la pregunta de cuánto cuestan, no hay un número determinado específico, o sea, no hay un número fijo, no es que cuesta tanto, sino que varía dependiendo de en cuánto estaría el gas fee en ese momento que tú vas a lanzar ese contrato a la red, y ese vendría siendo el precio de ese contrato específicamente. Entonces, obviamente, si vas a generar un contrato inteligente, pues la gente generalmente tratas de tener un ojo encima en cuánto está el gas y todo este tipo de cosas para tener una idea de cuánto va a costar. Y existen varias herramientas que pueden buscar por Google, de hecho, que te hacen como un estimado de cuánto te va a costar cada contrato. También depende de la cantidad de información que se le vaya a poner al contrato. O sea, mientras más largo sea el contrato, más te va a costar el gas fee porque estás metiendo más información en esa red. Y bueno, hay diferentes, como dije, hay diferentes maneras de estimar eso, de tener un estimado, y si ponen en Google estimación de precio de contratos, hay varias herramientas donde pueden verlo y se actualiza en tiempo real de cuánto te puede costar. Nice. Eso era algo que yo no sabía hasta hace poco y me pareció muy fino, muy interesante. Me imagino que no es lo mismo lanzar bueno, no me imagino, sé que no es lo mismo lanzar un contrato, ¿se puede decir así? Lanzar un contrato, publicar un contrato. Sí, sí, en realidad en español es como más, no sé, habría que traducir, o sea, en inglés se dice deployment, habría que traducir esa palabra exacta, pero tú puedes decir lanzar un contrato o publicarlo, porque es como, digamos, literal lanzarlo a la red o al blockchain que se va a utilizar. Claro, sí, total. Bueno, que no es lo mismo, iba a decir, cuando lanzas un contrato en un, un, un bull market, que todo está como súper alto y sí, está como hay más demanda de transacciones que ahorita, que está como un poco más tranquilo y más, y más sí, más suave, pues, en el bear market. Hay una pregunta interesante en el chat, yo creo que la viste, G. Sí, la Te la- pregunta es que si hay una diferencia de funcionalidad entre el contrato inteligente para un NFT on-chain y uno off-chain. Bueno, esa pregunta está muy buena. Realmente sí hay una diferencia, ¿no? Y una diferencia bastante grande. Esto es algo interesante que mucha gente no sabe realmente. Eh, o sea, el concepto de on-chain y el concepto de off-chain. On-chain significa que la información está en el blockchain, literal. Y off-chain sería lo contrario de eso. La información no está en el blockchain, lo cual significa que la información está centralizada. Voy a dar unos ejemplos como para visualizarlo un poquito más. Hay colecciones de NFT que su arte, o sea, el arte del NFT que tú estás comprando, está on-chain. Quiere decir que ese arte, esa información, esa foto, lo que sea ese NFT, está alojado, ¿verdad?, en el blockchain y lo puedes ver. O sea, esto trae ciertos beneficios porque este NFT se puede decir que es 100% descentralizado, ¿no? Por ejemplo, ningún tercero es dueño de ese NFT, sino que realmente el que lo compró o lo mintió es el dueño de ese NFT. Cuando pasa lo contrario, cuando es off-chain, que en muchas colecciones, y hay que tener cuidado con eso, hay que investigar bien las colecciones que se compran, cuando una colección tiene alojado el NFT off-chain, está alojado en un servidor privado. Por lo tanto, esto quiere decir que realmente el que compra ese NFT no es dueño de ese NFT. O sea, tú eres dueño quizás del concepto o del contrato de cierta manera, pero no eres dueño del NFT porque el dueño es la persona que está manejando ese servidor privado donde está alojada esa información. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque si tú compras un NFT que no está alojado en el blockchain,
pues realmente no somos dueños de eso y hay muchas cosas que pueden pasar, muchas, digamos, desventajas. Por ejemplo, ese servidor privado se puede caer, ¿verdad? Se puede caer en algún momento. ¿Y qué pasa? Nuestro NFT desaparece. O sea, no tenemos la imagen, no sabemos cómo arreglarlo, tenemos que esperar por alguien que lo arregle, ¿verdad? En cambio, si el NFT es on-chain y está alojado en el blockchain, eso nunca se va a caer, eso siempre va a estar en el blockchain para siempre y de manera permanente, porque además de la manera que funciona el blockchain, y eso es algo que hemos hablado antes, es una cadena de bloques que tiene copias de eso. Entonces, si un bloque se cae, siempre va a haber una copia que lo reemplace. Por eso es que la tecnología es tan revolucionaria y por eso es una cadena, nunca se termina. Siempre va a haber una copia de un bloque. Por lo tanto, si un bloque se cae con nuestro NFT, siempre va a haber una copia que reemplace ese bloque. En la tecnología tradicional de servidores privados no existe esa cadena de bloques, pero sí existen los bloques, que vendrían siendo los nodos. Si un nodo se cae, ahí no hay nada que puedas hacer. O sea, eso se cayó y se cayó la información, así como cuando se caen las páginas web, cuando hemos visto que se ha caído incluso Facebook, WhatsApp, Instagram, se caen los servidores y se cae todo el sistema. No hay manera de que nosotros como usuarios podamos hacer nada o intervenir. O sea, tenemos que esperar que en el caso de, digamos, de Instagram, que Instagram arregle sus servidores para nosotros poder seguir usándolo. Y por eso también la tecnología blockchain es tan importante, porque quita esos terceros. O sea, ya no existen los terceros. Ahora es una conexión directa con esos servidores públicos y además la transparencia y la seguridad de que esos servidores con esa información no se van a caer. Entonces, no sé si ahí más o menos expliqué, pero bueno, Joyce, si tienes una pregunta, podemos hablarlo un poco más. Qué fino. No, me encanta todo lo que estás diciendo y una de las cosas es que imagínense un creador de contenido que ahorita eso es como que está súper de moda, ¿no? Porque cada persona que nos topamos en nuestra vida tiene algo que dejarnos. O sea, todos aquí tenemos una experiencia distinta de vida y una manera totalmente distinta de ver el mundo. La data, que es lo más importante que existe ahora socialmente, la data mueve el mundo literalmente. Imagínense un creador de contenido que tenga una comunidad de millones, que bueno, hay muchos, y sabemos. Imagínense que todo su background, todo lo que han logrado, todo depende de esa plataforma. Si esa plataforma se cae, se acabó ese contenido. O sea, imagínense lo delicado que es esto y lo que viene a cambiar el blockchain, porque no va a haber manera de perder todo ese esfuerzo, todo ese contenido y sobre todo la comunidad, porque ¿qué pasa con la blockchain? Que justamente es un tú a tú con esas personas que consumen ese contenido, ¿ok? Entonces no hay un intermediario que pueda irse con la información. Esto me da demasiada risa porque me acuerdo demasiado de los casos anteriores, o sea, aquí se me va a caer la cédula, pero realmente no me importa porque es un buen ejemplo. Yo me acuerdo perfectamente cuando en Venezuela la banca, que pasó muchas veces, varios bancos hacían eso, se llevaban los fondos y bueno, se fue el banco latino o se fue el banco y la gente se quedaba sin nada. Hay una cosa súper importante que dijo G y es que hay proyectos que dicen estar en el blockchain y realmente no lo están. ¿Por qué estos espacios son importantes? Porque tus assets digitales, cada uno que tengas en tu wallet, debes verificar, y no es algo del más allá, no es una cosa que tienes que ser el programador triple 3 vueltas, no. Realmente es algo de conciencia para que tú sepas lo que tienes. ¿Cómo te vendieron ese proyecto? Bueno, esto hay que hacerlo antes de comprar, realmente. Pero bueno, tal vez por la inexperiencia, porque esto es muy nuevo, puede pasar que alguno de tus assets digitales no esté alojado en la blockchain. Y esto es algo importante. Y todavía hay proyectos que se venden descentralizados y no lo son. Ojo aquí, porque es importante esa verificación. Nosotras conocemos de varios proyectos manejados de esa forma. Y oye, realmente es justamente lo que no queremos construir dentro del espacio Web3. Quería hacer esa acotación. Y bueno, me extendí un pelo, pero paso palabra. No, eso está buenísimo. Sí, es súper importante para los que estamos en este espacio saber esa información y hay una manera muy fácil de verificarlo, ¿no?
De hecho, creo que voy a lanzar como un pequeñito tutorial de cómo hacerlo en el Discord. O sea, literal te vas a tardar menos de un minuto, o sea, te vas a tardar unos Y segundos en verificar esa información. Se puede verificar a través de la página de Etherscan y ahí puedes verificar si ese NFT está alojado off-chain o on-chain en el blockchain de manera descentralizada. Súper importante que todos sepamos cómo verificar eso y pues que sepamos que eso existe también. Wow, sí. Eso también es una información importante y me gustaría que le demos promoción a ese mini tutorial que no es lo que acaba de decir Jean, la cosa más complicada del mundo, pero es información súper valiosa. Hay preguntas allí en el chat. Me gustaría escuchar la respuesta de esta pregunta. Su Araujo, gracias por estar aquí, gracias por tus preguntas, te mando un abrazo, gracias. Nos dice que se tiene que retirar y que lo va a escuchar más tarde. Claro que sí. Jules pregunta, ¿cómo se relaciona el contrato inteligente con las DAO? Ok, súper buena pregunta. Es un poco como abierta cómo se relacionan, pero puedo como dar una pequeña idea. O sea, para tú crear una DAO, una de las cosas que mencionamos al principio vendría siendo como una utilidad de un contrato, ¿no? Manejar un fondo monetario, digamos, o simplemente tener una comunidad de personas y que todas tengan un voto, ¿no? Porque generalmente las DAO se tratan de eso, de tener propuestas y que los miembros de esa DAO puedan votar. Todo ese tipo de cosas se tiene que respaldar con un contrato inteligente. De hecho, para la creación de las DAOs, tú necesitas tener varios contratos inteligentes que creen esa DAO. Eh, Voy a explicar un poquito así, tratar de ser breve, pero para la creación de una DAO, tú primero necesitas lanzar un token, ¿verdad? Que ahí es donde tú vas a hacer lo que se llama tokenizar una comunidad. Cuando tú lanzas un token, tú generas un contrato que va a lanzar ese token y tú le pones, por ejemplo, varias condiciones. Una de ellas vendría siendo el supply, o sea, yo voy a lanzar 500 tokens, voy a lanzar 1000 tokens, 2000, y ese contrato tiene esa condición, ¿no? Y pones a la venta los tokens. Una vez que ese contrato se cumpla y se vendan todos los tokens, ya tienes 500 personas que son holders y dueños de ese token, pasa al siguiente paso de la creación del DAO, que vendría siendo crear luego el contrato en que le da poder a ese token para votar, o sea, el consenso y la herramienta de votación, ¿no? Entonces ahora tienes que generar otro contrato que te va a dar el poder de que ese token que ya había generado tenga el poder de votar, ¿verdad? Entonces vas a tener que crear varios contratos con todo ese tipo de condiciones y también depende mucho de cuál es la función de la DAO, porque si es una DAO de inversión, por ejemplo, pues vas a tener que también generar otro contrato inteligente en donde ese fondo de inversión tenga ciertas reglas. Una de esas reglas puede ser que el dinero que exista en ese fondo de inversión no se puede mover hasta tener, por ejemplo, la mayoría de los votos de la comunidad. Esas son reglas que también se ponen para la creación de la DAO. Entonces, bueno, así de manera casi que infinita puede existir muchísimos contratos consecutivos para tu crear una DAO y ahí hay diferentes pasos para la creación. O sea, generalmente no es un solo contrato para la creación de una DAO, sino varias fases que tienes que hacer y todo empieza por la tokenización de la comunidad. O sea, primero tienes que tokenizar la comunidad y que cada miembro de esa comunidad tenga un token. Luego de ese primer paso, pues empiezas a ponerle reglas a ese token. Entonces, para ponerle reglas a ese token, necesitas generar otros contratos que le pongan reglas al token y así sucesivamente. Bueno, a mí me quedó claro. Y yo creo que a Jules también porque está mandando corazoncitos y emoji. Así que bueno, finísimo. Gracias por esa pregunta, Jules. Estuvo muy bueno. Bueno, ya podemos resumir allí. Básicamente, entonces, ¿cuál sería el futuro de los contratos inteligentes? ¿Cómo lo ves tú como programador y desarrolladora? Eh, Tu punto de vista respecto a esto, pues sería interesante. Yo también tengo como un punto de vista, pero me gustaría escuchar el tuyo. Bueno, el futuro de los contratos inteligentes
pues es bastante prometedor, digamos. Es una tecnología que antes no existía. Antes, bueno, hasta hace no mucho, digamos, que los contratos inteligentes se volvieron como un poquito más populares y la gente los está utilizando más. No existía una manera de tener una certificación de autenticidad en el mundo digital, ¿verdad? O sea, hasta ahora lo único que existía era un certificado físico. O sea, voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, si tú vas y compras una laptop, una MacBook Pro, te van a dar, obviamente, una factura y la MacBook Pro tiene un número serial, ¿verdad? Que te dice que esa MacBook es tuya y no sé qué, no sé qué. Pero todo eso es físico. O sea, no hay una manera digital de comprobar eso. O con respecto al arte, si tú vas y compras un cuadro muy caro de Basquiat, por ejemplo, o de Da Vinci o de Dalí, obviamente tú estás comprando una cosa que vale millones de dólares y lo único que tú vas a recibir es un papel con un sello que dice que tú eres el dueño de ese Dalí o de ese Basquiat o de lo que sea que compraste que gastaste millones de dólares. O sea, es lo único que vas a recibir es un papel de un certificado de autenticidad de ese cuadro, de ese arte, ¿no? Entonces, por qué los contratos inteligentes vienen como a revolucionar tanto? O sea, por primera vez en la vida hay una manera de verificar que algo es auténtico de manera digital, permanente, pública, ¿verdad? Y por esto es algo que tiene muchísimo futuro, o sea, es algo que viene, o sea, vino para quedarse primero porque, o sea, todos, la humanidad está yendo a lo digital, ¿no? O sea, todos estamos yendo al mundo digital más y más, aunque no queramos, ¿verdad? Es lo que está pasando y es muy importante pues tener esta manera de poder verificar algo, ¿no? Y los contratos inteligentes eso es lo que hacen, verifican que algo es auténtico de manera, como digo, digital a través de la tecnología blockchain que lo hace permanente, público para todo el mundo. Entonces, diciendo esto, pues el futuro que yo le veo es increíble, ¿no? Es infinito, o sea, los contratos vienen para quedarse, apenas los estamos aprendiendo a usar, apenas estamos viendo cuáles son las utilidades de esto, estamos empezando, digamos que con el tema de los NFTs, con el arte digital, existían muchos problemas con el arte digital antes, porque era como, ok, si yo soy artista digital y yo genero un arte y yo lo pongo en Instagram, por ejemplo, ahora Meta es dueño de mi imagen, porque esa imagen está en los servidores de Meta, que son privados. Entonces, ¿y cómo alguien puede verificar que ese arte es mío? No se puede, ¿sabes? Simplemente cualquiera puede venir y copiarte el arte y no hay manera de verificar si ese arte es mío, si de quién es, ¿no? Entonces, esto viene a resolver un problema muy, muy grande y muy importante que es el mundo digital y es a donde se está moviendo todo, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi opinión, o sea, como que quería dar como una pequeña explicación de por qué es tan importante esto y al mismo tiempo, con esta explicación decir que el futuro de los contratos es muy, muy grande, apenas estamos como unos bebés aprendiendo a usarlo y aplicándolo en cosas como el arte, como la música, ahora se está utilizando un poquito más en cuestiones de DeFi, de finanzas descentralizadas, de DAOs, que vendrían siendo como aplicándolo a cosas más financieras, pero poco a poco ya los contratos inteligentes van a existir para todo. O sea, literal, algunos ejemplos serían como que vas a comprar un ticket para un concierto y va a ser un contrato inteligente, un NFT que vas a comprar, o si vas a comprar una casa, te va a llegar un contrato inteligente donde va a decir que esa casa es tuya y así sucesivamente. Entonces, bueno, más o menos eso es lo que yo creo, que simplemente ahorita estamos como muy temprano en lo que son la utilidad de los contratos y que poco a poco con los años pues se va a ir descubriendo como más utilidad, se va a aplicar a muchísimas más industrias y si no todas las industrias posibles. Y no solo eso, sino que también la tecnología va a ir evolucionando con el tiempo. O sea, sabes, ahora por ejemplo, después del merge, que hay que mencionarlo, estos contratos van a ser mucho más eficientes, mucho más sostenibles para el planeta Tierra, o sea, para generar los contratos no vas a necesitar ¿sabes? Utilizar tanta energía, o sea, y todo esto es un desarrollo muy importante para todo, ¿no? Para el mundo entero.
cada vez, o sea, generar contratos inteligentes va a ser cada vez más eficiente, con menos errores, mucho más barato y así. Entonces, eso es lo que yo pienso. Me parece interesante. Es un tema de confianza. Obviamente, a mí me da mucha risa la gente que hoy de repente emite ciertos juicios ante las personas que estamos como tan apasionadas por este tema y esta evolución, que bueno, dicen de todo, ¿no? Culto, secta, un montón de cosas, y realmente esas personas están dejando de percibir dinero con sus propios proyectos, sobre todo de contenido digital, al no tener el conocimiento. De hecho, nosotros en la nave a veces nos ponemos a fantasear cuando nos quedamos así de rumba en la nave, en el Discord, nos ponemos a pensar si esta persona tokenizara su proyecto, podría ahorrarse esto, automatizar esto, ganaría esto, no perdería este tiempo. O sea, es tanto el beneficio, pero ahora yéndonos a esa parte de confianza, confianza en la tecnología per se, otro tema sería, ¿cómo ves si hablamos de que justamente es el futuro? Porque definitivamente no dudo que hasta para un matrimonio y que ahora capitulaciones con contratos inteligentes, uf, por supuesto que sí. Este, ahora mi pregunta sería, ¿la confianza no vendría siendo, no recae en las personas en el medio, o sea, de los que lo gestionan, sino caería más en quien escribe el contrato? Porque hemos visto contratos que tienen fallas y por ende al momento de la ejecución, oye, o sea, qué caro, ¿no? Cuesta un clic, qué delicado. Entonces creo que esa es la parte como que siento de ese futuro, como que aún, o sea, ahorita, en este momento que son como, se están haciendo como muchas pruebas y atajando como esas fallas, creo que por eso también la adopción es tan complicada en principio, porque es como que, bueno, ok, sí, entiendo la idea, estoy a favor, pero sin embargo mira lo que ocurrió acá, ¿no? En la forma en que fue escrito, la fuga que hay. Eso es como que, ahí es cuando yo digo que el futuro es, es, es impredecible si nosotros no nos interesamos en aprender y entender, porque mientras más personas lo puedan entender y puedan como solventar errores, de hecho hemos visto como tantos colaboradores en el mismo GitHub, tantas personas que están aportando desde su, no sabría decirlo, desde su lugar, pues como que el lugar que le corresponde a cada uno, pero construyendo para que eso sea más rápido. Sin embargo, el futuro, o sea, la proyección es muy peluda. Es decir, ¿cuándo va a ser, ¿cuándo va a ser una adopción de que todos utilicemos contratos inteligentes? Digo yo, no, esa es mi percepción personal. Pero en cuanto a eso, G, como que la confianza de quien lo escribe, el código. Sí, claro, súper importante la confianza de quien no escribe, o sea, como estaba mencionando antes, que la pregunta era como que quién puede generar un contrato inteligente y la respuesta es como que cualquier persona y eso también como que trae sus desventajas, ¿no? O sea, cualquier persona, no es que necesitas un certificado para tú escribir un contrato, no, nada que ver, o sea, literal, cualquier persona puede escribir un contrato inteligente y tiene también ciertas desventajas, ¿no? Lo que tú estás diciendo, yo, y hay que saber o aprender a interactuar con los contratos que realmente están bien escritos, ¿no? O sea, y eso viene también referente con los NFTs, o sea, si nosotros vamos a comprar un NFT de una colección, realmente deberíamos saber quiénes son los developers y esos developers y esos programadores deberían estar de manera pública y visible. O sea, a mí me gusta saber quién es el programador que está desarrollando este contrato y buscarlo y ver la reputación. O sea, de verdad es una persona que tiene años escribiendo contratos o no. O sea, no para juzgar ni nada, sino dependiendo de qué es también, ¿no? Si es un NFT que quizás es un free mint o algo así, es como que, bueno, no importa mucho, pero si es algo de valor, si es un NFT de valor, si es una DAO donde tú vas a invertir, o sea, eso es realmente importante saber quiénes son los que están escribiendo ese contrato porque puede tener errores los contratos y eso puede tener muchas consecuencias porque luego los usuarios de ese contrato, que seríamos nosotros los que interactuamos con eso, somos los que vamos a sufrir la consecuencia, o sea, nos pueden hackear, nos pueden quitar
dinero, o sea, puede ser muchísimas cosas. Entonces, tener cuidado con eso y siempre también hacer sus investigaciones. Yo siempre digo que cuando hay una colección de NFT o una DAO o algo en donde tú no puedes ver quiénes son los fundadores, quiénes son los programadores, siempre es como un red flag. O sea, siempre es como que hay algo raro ahí, porque, por ejemplo, yo que soy programadora, o sea, yo estoy visible, o sea, tú puedes ver mis perfiles, puedes ver quién soy, dónde he trabajado, o sea, puedes tener cierta confianza, ¿verdad? Y saber como que soy real. Pero si esa persona está prácticamente escondida, es un poquito raro. Bueno, así que pendiente, no confíen en cualquier persona que les diga que les hace el contrato. Eh, Tengan ahí como un poquito de curiosidad sobre el background de estos desarrolladores. Está bien importante el aporte. Ahora viene una de las mejores partes, creo que, de este tema, los tipos de contratos que existen en Ethereum. ¿Cómo se puede decir tipos de contratos o hay una forma de clasificarlos, un nombre específico, protocolos, no sé? Bueno, generalmente se llaman estándares de contrato. Ese es el nombre que se le da, aunque digamos que comúnmente tú le puedes decir que es un tipo de contrato, pero el nombre real es un estándar. O sea, es un estándar, es una manera de crear un token que esté respaldado por un contrato específico con ciertas reglas. Cuando hablamos de Ethereum siempre vemos, o a las personas que han visto los tipos de contrato, de hecho eso se puede ver, por ejemplo, si tú estás en OpenSea y vas a tu NFT o a cualquier NFT, siempre hay en la parte izquierda hay una información, ¿verdad? Donde dice que si detalles o, ¿sabes? En esos detalles tú siempre puedes ver qué estándar o qué tipo de contrato se está utilizando para ese NFT en específico. Cualquier persona puede verificar esto si van a OpenSea y buscan cualquier colección y pueden ver el número del contrato. Siempre van a ver que si es en la red de Ethereum, el número de contrato o el estándar o el tipo de contrato va a empezar en ERC. Y seguidamente de estas siglas o de estas letras siempre hay un número. Entonces puede ser que sí, ERC20, ERC721 y así. Realmente hay una lista muy grande de estándares de contratos. Eso se puede revisar, de hecho, en la misma página de Ethereum. O sea, ustedes pueden ir a la página de ethereum.org, que es la organización de Ethereum. Ahí tienen muchísima información para verificar esto. Esas listas de estándares también generalmente están en un GitHub, ¿verdad? Donde pueden revisar todo eso. Para los que no saben, un GitHub es como una nube en donde se guarda, se almacena el código abierto, donde pueden revisarlo y tener todo ese tipo de información. Pero bueno, digamos que lo mejor, lo más recomendable es que vayan directamente a la página de ethereum.org, donde pueden revisar todo esto, ¿no? Yo voy a nombrar algunos de los que más se usan porque son muchos y hay muchos en que no es tan relevante saber, pero pienso que hay ciertos estándares de contrato que es súper importante como que saberlo para las personas que nosotros, o sea, como nosotros que nos gusta comprar NFTs, que nos gusta estar en DAOs y ese tipo de cosas. Bueno, primero que todo, o sea, lo de las siglas de ERC quiere decir, o sea, es una solicitud de comentarios de Ethereum, ¿verdad? Eso es lo que significa, Ethereum Request for Comments. Eso es como que de la manera que los creadores de esta red y los que trabajan con esta red quisieron nombrar los estándares, ¿no? Luego de esto, como dije, siempre tiene como ciertos números que le siguen. Voy a empezar como explicando un poquito el que vendría siendo ERC20. Este token, ¿verdad? Es un token realmente fungible porque aquí, o sea, voy a tratar de no ser tan técnica porque si no también se va a confundir mucho la cuestión. Este tipo de contrato o estándar de contrato se utiliza mucho para la creación de monedas, ¿verdad? Voy a dar un ejemplo muy común que vendría siendo el ApeCoin, que es la moneda de la colección de Bored Ape, ¿verdad? El ApeCoin utiliza o está respaldado por un contrato ERC20 en donde tú puedes generar un suministro de esos tokens, o sea, tú generas un supply, ¿verdad?
Y esto puede ser cualquier número, o sea, puede ser 1.000.000, pueden ser miles, 3.000, lo que sea. Esto ya es algo de la lógica del negocio y de la economía del token que ese proyecto tenga. Entonces, empecemos por ahí. O sea, cada vez que se genera un token o una moneda de un proyecto como lo es el ApeCoin, generalmente se va a utilizar el contrato ERC20, por empezar por uno, ¿no? Luego, y siguiendo como en la misma línea de la colección de Bored Ape, porque es una colección como bien famosa que todo el mundo conoce, estos NFTs, ¿verdad? Que son 10.000 NFTs y cada uno son diferente al otro, o sea, son únicos, ¿verdad? Ninguno se repite, todos tienen como diferentes traits y diferentes cosas que los distinguen unos con otros. Se utiliza el contrato número 721, o sea, RC 721, que es un contrato de los más usados. Casi todas las colecciones de NFTs utilizan este contrato, donde pueden generar un token no fungible. Esto quiere decir, un token no fungible quiere decir que el token es único, irreemplazable, o sea, no hay ninguno igual. Si tú compras un Bored Ape, ese Bored Ape que tú tienes no hay ninguna copia, o sea, es el único que existe en esa, o sea, cuando se generaron esos tokens. Este token también lo puedes usar y generar cualquier cantidad, o sea, tú puedes lanzar 10 NFTs o 20 o 50 o 10.000, ¿sabes? Realmente este número se escoge es más que todo por cuestiones de estrategias o de tendencias del mercado y cosas así. Entonces, para dar ese ejemplo, si tú vas incluso en OpenSea y buscas la colección de Bored Ape, y vas en la parte izquierda a los detalles o details, ahí vas a ver que el contrato es 721, que es ese tipo de estándar de contrato para tokens no fungibles, en donde los tokens son completamente únicos. Otro ejemplo que quería dar es el contrato 1155, siempre empieza en RC. Hay una colección que sacó Adidas hace no mucho que se llama Into the Metaverse. Esa colección, si se fijan, tiene nada más 2 NFTs, ¿verdad? Pero tiene, no sé cuántos NFTs generaron, creo que 10.000 también o más. Pero cuando tú vas a la colección, tú no ves 10.000 imágenes, tú solo ves 2, ¿verdad? O solo ves una, en el caso de eso. Esto es un token que sí tiene, o sea, no es un token fungible, digamos, que quiere decir eso, que el token puede tener una igual, ¿no? Entonces, tú generas un solo NFT, un solo arte, de hecho lo pueden ir a buscar en OpenSea, van y buscan en la colección de Adidas y van a ver que nada más hay un arte, pero ese mismo arte tiene 10.000 owners, 10.000 dueños, porque este token es fungible y se puede tener varios. No es como el de Bored Ape, que es un token no fungible y no puede tener copias, todos son únicos. Entonces, bueno, es un token, o sea, el 1155 es un token muy, muy bueno que se está utilizando mucho porque también tiene bastantes ahorros masivos para los proyectos en cuestiones de gas fee. Tiene mucho, o sea, puedes ahorrar mucho dinero porque nada más generando, o sea, subiendo, digamos, un arte de un NFT puede generar una cantidad de tokens súper grande, o sea, 10.000, 20.000. Muchos proyectos utilizan este tipo de estándar. Otro de ellos es Artifact, por ejemplo. Con ciertos NFTs que ellos tienen, Artifact utiliza el estándar de contrato 1155 también, y eso también lo pueden verificar en OpenSea, como dije. Y el último sí que voy a mencionar es uno nuevo que, bueno, más que todo Nai quería que mencionarlo. Esto es un contrato o es un estándar de contrato que no está todavía completamente aprobado realmente, es una propuesta que ha sido revisada, ¿verdad? Una propuesta que ha sido revisada y es el contrato número 4907. Este contrato tiene la particularidad en que el token que tú generas se puede rentar entre el propietario y el usuario. O sea, tiene una regla específica que tú le puedes poner al contrato en donde ese token que tú generas tiene un propietario por un lado y tiene un usuario. Ese usuario, ¿verdad? Tú le puedes poner un tiempo determinado digamos, de utilidad. Entonces, si, por dar un ejemplo, si yo tengo ese token y yo soy la propietaria, yo se lo puedo rentar a AMS
pero con un tiempo determinado. O sea, AMS solamente va a ser dueña de ese token por 10 semanas y luego de 10 semanas automáticamente el contrato le quita el token a AMS, ¿ok? Entonces, por eso es que es un contrato de rentabilidad, es una propuesta nueva que seguramente va a entrar en vigencia dentro de poco, porque es algo que realmente hace mucha falta. Estuve leyendo que, o sea, la motivación detrás de esto es más que todo la parte de gaming, o sea, la parte de metaverso y de gaming, porque, bueno, existen también muchísimas cosas como tú puedes comprar una tierra, un land en un metaverse y qué haces luego con eso. O sea, la idea también sería como rentarla por tiempos determinados para que otras personas la puedan usar, y así también en juegos de NFT también se necesita que varios usuarios puedan utilizar un NFT y que ese NFT tenga un propietario. Esto hasta ahora realmente no existe. Hay varias maneras en que digamos, le han dado la vuelta a esto, pero ha sido muy costoso porque el token tienes que hacer muchas transacciones para lograr este mecanismo. Y pues sí, hubo la propuesta de crear un token de rentabilidad que, por lo que entiendo, la propuesta ya fue como verificada y pues estará en proceso de que realmente se pueda aplicar. Quería mencionar que cualquier persona, así como cualquier persona puede generar un contrato, también cualquier persona o programador puede dar una propuesta a Ethereum, porque Ethereum, como mencioné antes, es de código abierto, es open source. O sea, yo como G, si a mí se me ocurre una idea para un estándar de contrato, yo puedo generar ese estándar eh, y yo lo puedo poner digamos, en la comunidad de desarrolladores de Ethereum, y estos desarrolladores obviamente hay un proceso como de filtrar, ¿no? Y estos desarrolladores van a revisar mi código, van a ver la propuesta, la van a leer, quizás se van a reunir conmigo y una vez que esta propuesta sea verificada y de verdad tenga sentido y todo, ellos mismos pueden subir este nuevo estándar a pasar a ser un estándar oficial de Ethereum. Entonces, más o menos así funcionan las cosas que son de código abierto. O sea, cualquier persona puede contribuir a la red de Ethereum y no tienes que ser una persona contratada por ellos. O sea, simplemente cualquier persona con las capacidades puede contribuir, y así pasó con este token de rentabilidad, digamos. Si tienen preguntas, me avisan. Me Yo, encanta. Si ustedes eh, pudieran ver mi cara ahorita, yo he estado todo el space como que, wow. es que cuál es Estamos el... todas Ay, emocionadas hablando al mismo tiempo. pregunten pues ustedes y después ya Nay. Todas emocionadas, Nike, todas emocionadas hablando al mismo tiempo, pero es que imagínense las posibilidades, o sea, no, es infinito, porque si tienes alguna idea, puedes ejecutar la solución a través de la tecnología, o sea, es demasiado impactante, o sea, no entiendo cómo no está todo el mundo súper friki como nosotras con esto. Eso era un aporte así medio, medio de emoción que me dio, pero Nike. Yo quiero saber cuál es el número del estándar de ese protocolo de ese estándar, mejor dicho, de la renta. Allí lo dijiste, es muy rápido. 420, ¿no? No, 420. 420. Sorry. 420. ¿Y qué 420? No, es 4907. Es el número. Mira, de 4907, miren a dónde me fui. Qué horrible dejando Sí. esas evidencias qué horror. 4907, y es un estándar que se supone es una extensión del 721. Eso quiere decir que es no fungible, o sea, es un token no fungible, y, y pues sí, o sea, tiene la particularidad de que es un token que va a servir para rentar, y tú puedes poner como condición que existe un propietario y un usuario. Y solo para también agregar que nosotros utilizamos mucho la palabra NFT, ¿verdad? Que significa token no fungible, pero realmente hay muchos contratos que son fungibles. De hecho, la mayoría son fungibles, y eso lo acabo de mencionar para los que prestaron atención. Hay muchos contratos fungibles que sí, o sea, sí tienen esa, digamos, esa particularidad, ¿no? Entonces, bueno, utilizamos esa palabra NFT muy, muy casualmente, pero realmente a veces no quiere decir que es no fungible. Pues qué fino todo lo que has hablado hoy.
Estoy full emocionada. A mí me encanta el tema como a las chicas. Yo quiero decir algo. Sí, por favor. Dilo, Amsti. Quiero decir algo que lo escribí por el chat, pero necesito decirlo. Lo que se hace en la blockchain se queda en la blockchain. Literal. Así es literal. mismo. Y público. Y todo el mundo lo puede ver. Además, ojo, nos pasó la noticia de esta pareja hindú que se casó por la blockchain. O sea, nosotros comentándolo aquí, obviamente lo que sea que tú estés pensando ahorita, ya otro lo está haciendo, lo está ejecutando, por eso es que es tan importante no dejar las ideas para después, no dejar eso como que, ay, bueno, o es muy loco, no, nada es muy loco, o sea, y en este momento lo estamos viendo y esta es la oportunidad de aprender y de crear. Yo creo que como está tan temprano, nos da chance a todos los que estamos involucrados desde ahora de prepararnos y de aprender. Eso lo hablamos ayer en un space, de hecho lo dijo Nike Dobick, dijo que este es el momento que nos están dando chance justo para prepararnos y aprender, y yo sé que a veces puede sonar como que miércoles, como un poco cuesta arriba aprender código y tal, o sea, no todo el mundo está para eso, pero bueno, es un lenguaje que si no quieres de repente adentrarte tanto, igual sí es importante, por ejemplo, ir a la fuente de la página de Ethereum, porque además es súper, la información está bien, está digerible, no es una cosa súper complicada, te explican absolutamente todo, si no quieres leerlo en inglés lo puedes traducir ahí en la página, o sea, está súper bien y tómense el tiempo, así sea cuando vayan al baño, no importa, pero la conciencia es lo que te va a diferenciar, es justamente esa diferencia que evita que un error sea caro. La conciencia, más nada, o sea, entender cómo funciona. Y de verdad que esto me voló la mente, este space estuvo súper cool. También nos pueden seguir en todas nuestras redes, que estamos con el mismo nombre, Criptónicas DAO, en Twitter, en Instagram, y también tenemos Discord. Así que, bueno, les esperamos. Nos esperamos todos en la nave. Bueno, nada, la Jeva tiene FOMO. Y a todos los que están escuchando, gracias por su energía, por estar acá y por participar. La Jeva tiene FOMO, 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 FOMO. Nos vemos. FOMO. Criptónicas. Great.